Bien, entonces, entre hoy y mañana vamos a ver esto que denominé el ciclo de las políticas públicas. Y ahora lo vamos a desarrollar. Entonces, hoy en dos tramos, quizás el primero es un poquito más largo, si se hace muy largo lo voy a cortar. Este, y de qué se trata, digamos, esto? ¿De qué estamos hablando? Bueno, es un abordaje muy influyente en el análisis de política. Asume la existencia de una temporalidad en la producción de políticas públicas, dentro del cual se dan interacciones en cada momento, porque asume una distancia epistemológica, digamos, metodológica, empírica, entre el pensar, el hacer y el pensar sobre el hacer. ¿A qué me estoy refiriendo? Es que la producción de políticas públicas transcurre temporalmente por, digamos, parte de una necesidad, de un requerimiento, de un problema de carácter público, que de alguna manera conmueve o confronta, digamos, nuestras expectativas con la realidad que estamos observando. Claro está, y me ayuda un poco con este complejo gráfico, partiendo de esa necesidad se diseña, se pergeña una opción, una intervención que permita, en principio, resolver o restaurar o avanzar en el cierre, digamos, en el cierre de la brecha entre lo que observo y lo que espero de esa realidad. Entonces, de alguna manera, diseño y adopto una intervención. Después tengo que instrumentarla, ¿no? Tengo que ponerla en marcha. Y eso da pie a otro momento del ciclo de políticas públicas, que es el de la implementación o instrumentación. Y en algún momento, con más o menos rigor, con más o menos acceso a evidencia, a fuentes de información, a datos, a distintas fuentes, digamos, de información, hago una caracterización general del proceso y tomo una decisión respecto de continuar con esta intervención o discontinuarla, o mutar, variar esa intervención. Obviamente a ustedes no se les escapa que tiene algo de intuitivo este ciclo, y que tiene que ver con esto que decía antes. Pensamos, luego hacemos y luego pensamos sobre lo que hicimos y volvemos a hacer, ¿no? En un proceso de retroalimentación. Y en ese sentido, el ciclo de alguna manera responde a esa temporalidad y a esa diacronicidad y ese movimiento cronológico, pero que de toda manera no no debe asimilarse al concepto de etapas de un proceso. Las etapas, como ustedes saben, como si fuera una carrera en el ciclismo, las etapas, digamos, terminan y no hay forma de volver a un comienzo, o sea, pasa a la segunda etapa, o sea, realmente es unidireccional, lineal, mientras que el ciclo de política no lo es. Lo que sí hay momentos como estos, problematización, diseño, toma de decisiones, etcétera, que responden de alguna manera a este ciclo del pensar y del hacer, pero cada uno de esos momentos debe ser pensado como un espacio en donde se organizan saberes y decisiones. En donde en el ciclo de políticas es muy común de que haya reversiones. O sea, nosotros caracterizamos una situación como problemática
pensamos una respuesta o acudimos o rescatamos de algún catálogo de posibles soluciones o de posibles respuestas, una para aplicar a ese caso, y en el interín cambió el problema porque se agregó más información, hay más información sobre el problema que nos permite caracterizarlo de otra manera, por lo tanto, la problematización no había terminado todavía, sin embargo estábamos trabajando en el diseño y eso es absolutamente común en el campo de las políticas públicas cuando el problema, como mencionábamos la otra vez, es relativamente impreciso y hay un contexto de incertidumbre alrededor de su definición, incluso de cierta discrepancia alrededor de su definición, y además es móvil. O sea, es un blanco de políticas y además es un blanco móvil. Entonces, es muy común ir diseñando una respuesta y volver atrás y terminar de perfilar las características del problema porque hay nueva evidencia o porque el problema cambió por alguna incidencia de otro factor. Y al mismo tiempo, en términos incluso de anticipación, muchas veces diseñamos previendo cuáles van a ser condiciones de implementación, es decir, anticipándonos en lo que va a ser el proceso de implementación. Entonces, en lo concreto, es un marco para entender momentos que son como espacios, digamos, que contienen ciertos aspectos comunes, digamos, del punto de vista analítico de una política pública, es decir, el análisis del problema, el análisis de la solución, la instrumentación, la evaluación, pero que no reflejan necesariamente una perspectiva lineal, unidireccional, sino que existen reversiones, además de un proceso de retroalimentación. Cuando digo que la evaluación se hace siempre, nosotros, bueno, vamos a darle un poco más de rigor al momento de la implementación, pero en general siempre hay una caracterización porque anualmente o bianualmente o cada un tiempo se decide la continuación o no de un programa y se hace sobre alguna serie de, sobre algunos elementos, sobre ciertas bases. Muchas veces no son muy rigurosas, pero sí implican una caracterización general del proceso. Aunque sea simplemente para decir, no, este programa nos sirvió para bajar el nivel de conflictividad en la calle, no sé si le funcionó a la gente en términos alimentarios o de productividad, lo que sea, pero hay calma en la calle. Bueno, posiblemente ese era el objeto de ese programa o de esa política pública. Pero, por supuesto, cualquier proceso de mejora del ciclo y, digamos, de toda la producción de políticas públicas requiere de la introducción de evidencia cada vez más sistemática y cada vez más rigurosa en los distintos momentos del ciclo de política pública. Bueno, algunas ventajas que tiene este ciclo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ir recorriendo un poco algunos de estos momentos. Por lo pronto, en el campo de las políticas públicas se le ha prestado mucha atención a lo que es la agenda de gobierno, que sería, digamos, casi como una decisión digamos, coetánea a la problematización y que refiere a decidir sobre la decisión, es decir, decidir si vamos a decidir sobre ese problema. La agenda de gobierno es un proceso a través del cual ciertos problemas o cuestiones llegan a llamar la atención del gobierno, o simplemente es el conjunto de problemas que los gobernantes han seleccionado y ordenado como objeto de su acción. En ese sentido, en la discusión sobre la agenda de gobierno hay dos cuestiones. La capacidad de atención de los problemas por parte del gobierno siempre es limitada, entonces siempre hay una puja por captar la atención del gobierno en términos de las prioridades. Sobre todo en todo lo referente a nuevas temáticas, nuevas problemáticas que se van suscitando, más allá de lo que es la agenda estructural del día a día del gobierno, sino los nuevos temas. Y, por supuesto, la definición de los problemas se da también en el proceso de incorporación, es decir, definir un problema, es decir, caracterizarlo en términos de su definición conceptual, del alcance que tiene ese problema, de la relevancia y magnitud, así como de las causas que están
asociadas a la emergencia del problema, muchas veces se da al mismo tiempo que se da su puja por ingresar a la agenda de gobierno, ¿sí? para ingresar a ser parte del paquete prioritario. Para todo esto que vamos a ver entre hoy y mañana, hay un texto de referencia que les recomiendo, que es el otro que faltaba para la unidad 1, que es el de Tamayo Sáez, que es un trabajo bastante simple o sencillo y que da cuenta de todo el ciclo de políticas, así que pueden acudir a él ante cualquier duda. El propio Tamayo Sáez dice en un análisis un poco, digamos, sencillo y esquemático, que existen dos tipos de agenda, ¿no? Siendo muy, muy esquemático. La agenda de gobierno, que es sobre lo que estábamos hablando, es decir, ese conjunto prioritario de problemas que, digamos, que llaman la atención, digamos, y que son objeto de decisión por parte del gobierno, y lo que llama más genéricamente la agenda sistémica, que son el conjunto de problemas que puede haber en una sociedad. Problemas que ya vamos a después a avanzar un poco más sobre el concepto de problema, que son diferencias entre lo que observamos y lo que queremos, observadas por distintos tipos de sujetos. Entonces hay problemas que son, digamos, que tienen un gran nivel de reproducción en términos de su problematización, es decir, que hay muchos sujetos que consideran y efectivamente están de acuerdo que es un problema, y problemas que tienen la mirada solamente digamos su caracterización por parte de algunos sujetos. Pero bueno, este conjunto de problemas más o menos relevantes, más o menos extendidos, forma parte de esa agenda sistémica. Y una de las cosas que se pregunta Tamayo Sáez, que también es una pregunta para hacerse y que habla un poco de las características de nuestro sistema de gobierno, es hasta qué punto la agenda de gobierno refleja estructuralmente los principales componentes de la agenda sistémica. Es una pregunta, diría, casi de teoría democrática, o sea, hasta qué punto el gobierno trata temas que son temas relevantes socialmente. O que son importantes por el grado de criticidad que tienen, aunque no haya a priori en primera instancia muchos padecientes o muchos afectados por ese problema, pero el problema es para ciertos grupos de altísima criticidad. Entonces, ahí desarrolla una serie de conceptos que llama el sesgos de la formación de la agenda, o sea, efectivamente hasta qué punto esta agenda está reflejada en la agenda de gobierno y si hay sesgos. Los sesgos negativos son aquellos que desvían, digamos, la correspondencia entre la agenda sistémica y la agenda de gobierno. Entre los factores que llamaría negativos están los grupos de interés. Los grupos de interés en cualquier democracia, estamos hablando de una democracia en donde hay grupos de interés de distinto tipo. Los grupos de interés tienden a generar mecanismos de influencia para que el gobierno considere y coloque con alta prioridad una decisión alrededor de problemas que son de su inmediato interés. Desde luego, estoy diciendo algo que es una verdad de perogrullo. Y entonces hay una puja importante y los grupos de interés tienden a sesgar en su provecho la conformación de esa agenda, desde luego. Los propios sesgos culturales de una comunidad, hay comunidades que de alguna manera pueden invisibilizar ciertos problemas, por ejemplo, comunidades con una fuerte presencia digamos, de religiones de distinto tipo, en los últimos años han invisibilizado las ciertas problemáticas vinculadas a preferencias sexuales, abortos, identidades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, existe también un marco cultural a partir del cual ciertos problemas son visibilizados y otros menos. Las propias concepciones burocráticas, o sea, el gobierno, sus funcionarios y funcionarias también tienen sesgos. También muchas veces ven
sistemáticamente los mismos problemas y omiten sistemáticamente otros problemas. Entonces, de alguna manera, sesgan la agenda en un sentido y no en otro. Y por otro lado, también eventualmente hasta los propios decisores o decisoras y sus historias de vida también sesgan las agendas, ¿no? O sea, alguien muy entusiasmado por temas culturales pone los temas culturales en el tope de la agenda, o temas deportivos, o temas económicos, etcétera, etcétera. Por otro lado, dice que, bueno, hay elementos positivos, es decir, elementos que sistémicamente tienden a que haya una correspondencia en esas agendas. Por ejemplo, la competencia política. Estamos hablando de democracias. En general, la competencia política como sistema de interacción tiende, aún dentro de lo que se llama la publicidad negativa, o sea, hablar mal del otro, hablar mal del gobierno, etcétera, etcétera, tiende a aportar, a visibilizar nuevos problemas. O sea, el proceso de competencia, sobre todo si es una competencia abierta, tiende a aportar, a enriquecer el debate público o a aportar nuevos, digamos, nuevos elementos asociados a problemas, digamos, que hasta el momento no estuvieran identificados. Y también eventualmente los medios de comunicación, que no se les escapará a ninguno, que también son individualmente grupos de interés, pero sistémicamente el sistema de medios de comunicación libre en una democracia tiende a, incluso hasta por propia dinámica de detectar la excepcionalidad, lo extraordinario, lo no considerado, etcétera, tiende a visibilizar nuevos problemas y a provocar una cierta alteración en la agenda de gobierno. Hay lo que se llama la agenda emergente, posiblemente la bibliografía se dedica mucho a esto, qué es lo que está pasando en el día a día y qué llama la atención del gobierno, qué ocupa, digamos, el tiempo, digamos, de toma de decisiones de los distintos decisores y decisoras. Pero no hay que obviar y no hay que omitir que hay una agenda estructural, una agenda permanente, una agenda de temas que se han solidificado, que se han consolidado, institucionalizado en estructuras gubernamentales, en prácticas de funcionarios, etcétera, como dar clase, atender en centros de salud, fiscalizar servicios, etcétera, que uno dice, bueno, es una agenda permanente. Generalmente los estudios hablan de la agenda más emergente, o sea, la más coyuntural, la de nuevos temas, pero no hay que omitir esta otra. Si retomo varios de los temas en este otro pintoresco y complejo gráfico, lo que vemos es lo siguiente. Por un lado hay distintos tipos de problemas. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Distintos tipos de problemas, o sea, de observaciones que marcan un hiato, una brecha entre lo observado y lo deseado. Estos problemas incluso pueden ser públicos muy relevantes en términos de criticidad, en términos de cantidad de sujetos afectados, etcétera, etcétera. Quienes, de alguna manera, todos estos sujetos, todos estos problemas, perdón, necesitan ser enarbolados, necesitan ser planteados por algún sujeto, pueden ser organizaciones, partidos políticos, las propias organizaciones públicas, las burocracias públicas llevan adelante problemas nuevos, o sea, de alguna manera representan problemas nuevos. Pero no hay problemas que van a haber después en la agenda de gobierno que no tengan algún sujeto que lo respalde y que lo haga propio y que trate de impulsarlo. Entonces, en lo que se llama la definición material de la agenda de gobierno, bueno, participan distintos tipos de actores, obviamente no solamente los actores estatales, sino los actores de la sociedad civil, que algo mencionamos también la semana en el otro encuentro, sobre los poderes sociales y no solamente los poderes estatales, ¿no? Entonces, son los que de alguna manera empujan y de alguna manera representan y lideran en la formación de la agenda de gobierno, aunque formalmente quien termina decidiendo, impulsado
desde afuera o por su propia dinámica, es los poderes públicos, son las agencias públicas. En la agenda de poderes públicos, de todas maneras, hay una agenda coyuntural y una agenda más estructural. Ahora, tal como vimos también hace un par de semanas en una de las teorías de políticas públicas, la que tiene que ver con las ventanas de oportunidad, no siempre la existencia de un sujeto, de un problema, con un sujeto que lo represente y que lo promueva, encuentra un espacio necesariamente en la agenda de poderes públicos. Primero porque hay una lucha por la ocupación del espacio de la agenda pública, y eso tiene que ver, y un poco está relacionado también con el poder de los sujetos que representan o enarbolan estos distintos problemas. Pero también tienen que darse oportunidades. No, hay muchas veces oportunidades específicas en donde aparecen nuevos problemas, por ejemplo, en periodos preelectorales. O cuando existen, muchas veces existen lo que se llama comúnmente accidentes o eventos extraordinarios que cambian la relación de fuerzas entre estos distintos sujetos, como por ejemplo si existe un accidente propiamente tal, donde llama la atención pública un elemento de forma extraordinaria. Por ejemplo, que hay, no sé, desde accidentes en la vía pública, o aparecen, no sé, niños golpeados y se problematiza con una mayor relevancia de distintos actores el tema del maltrato infantil. Entonces, a veces los problemas no ingresan a la agenda si, digamos, a veces ingresan, digamos, lo voy a decir en positivo, a veces ingresan porque han contado con una oportunidad, sea una oportunidad de un momento político en donde se están incorporando nuevas problematizaciones, o porque entre comillas, un evento extraordinario colocó el tema en la agenda. Después que esté en la agenda pública, de luego es pasible de pensar acciones que se implementarán y de alguna manera darán cuenta de si ese problema se resolvió o no, y luego vuelve a plantearse este esquema. Entonces, esto es un primer elemento que hay mucha discusión acerca del proceso de formación de la agenda y el ciclo de formación de la agenda. Ahora, los problemas, es importante pensar en términos de política, cuando se habla de políticas públicas, sobre el problema público que está detrás y que de alguna manera justifica o explica esa política pública. Porque las políticas van a tener que ver mucho con cómo se terminó definiendo ese problema. Recuerden, como decíamos hace unos días atrás, que las políticas públicas contienen una teoría de la realidad. Entonces, contienen una teoría sobre qué ocurre en la sociedad, o sea, cuáles son los problemas y cuáles son las causas, y contienen elementos en términos de hipótesis de cómo enfrentar eso a partir de esa teoría. Entonces, de acuerdo a cómo se haya definido el problema, es muy posible que se derive la forma en que se diseña la respuesta. Por eso es tan importante en el análisis de políticas públicas preguntarse cómo fue definido el problema público, para ver la consistencia de los medios para enfrentarlo y también discutir si es pertinente esa definición del problema o no. En la definición de problemas, que uno dice, bueno, no, pero la definición de problema es obvia, está ahí afuera, el problema basta simplemente codificarlo. No es así. La definición de problemas es una actividad muy compleja y que tiene tanto facetas o componentes, diría, técnicos, digamos, de observación y de recolección de datos que remiten a una realidad empírica y que en principio no son refutados o no son refutables en general, pero tiene mucho de percepciones de los observadores que de alguna manera en la observación de la realidad captan determinados observables y los
jerarquizan de manera distinta. Entonces, si nos ponemos varios de nosotros a observar un problema, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener definiciones diferentes, porque de alguna manera vamos a estar mirando ciertas dimensiones e incluso valorando esos datos o esos elementos de juicio de maneras diferentes. Solo la comunicación y el intercambio quizás nos permite llegar a ciertos consensos, a ciertos acuerdos sobre la relevancia de ciertas dimensiones o de ciertos datos o de ciertas formas de organización de esos datos y de ciertas jerarquías de esos datos. Pero, digamos, tenemos que partir de que nuestras percepciones son distintas y pueden ser contendientes, o sea, conflictivas, o sea, pueden representar un campo de disputa, digamos, porque estamos viendo cosas diferentes. Tomando el caso del cual hablamos la semana pasada en el ejercicio, pues cuando uno dice, bueno, pero ¿cuál es el problema, digamos, del transporte de carga en la Argentina? ¿Cuál es el problema del transporte ferroviario de carga? Quizás podemos ponernos de acuerdo en ciertos elementos, por ejemplo, ojalá tuviéramos sistemas de información que sean inequívocos y que todos utilicemos los mismos datos, después lo podemos valorar diferente. Entonces, por ejemplo, bueno, el sistema ferroviario de carga en Argentina lleva 22 millones de toneladas anuales o X cantidad de millones de toneladas kilómetros. Bueno, ya es una ventaja acordar esos mínimos datos. Ahora, alguien puede decir, eso no es un problema, porque en realidad está cargando lo único que puede cargar. Prácticamente no hay elementos que pujen digamos, por una porción mayor. Y otros analizarán a partir de datos, que pueden ser discutibles o no, que existe una potencialidad de derivación de cargas del autotransporte al ferrocarril. E incluso, tanto en un juego de suma cero, digamos, a una cantidad estática, digamos, de carga global, o en el marco de un juego de suma variable en donde vaya un crecimiento, entonces donde la carga pase de 400 millones de toneladas anuales a 500 millones de toneladas anuales dentro de 5 años, por ejemplo. Entonces, lo que quiero decir es, ¿y cuál es el problema del transporte de carga? Bueno, vamos a ver distintas perspectivas porque vamos a ver distintos datos y también vamos a jerarquizar esos datos de manera distinta. Acá simplemente un par de figuras que aparecen en internet frecuentemente para ver esto de la discusión sobre qué es verdad, qué no es verdad, cuáles son las distintas percepciones sobre la realidad. No lo tomen todo en serio, sino simplemente para graficar que muchas veces estamos aparentemente posando los ojos sobre lo mismo, pero estamos viendo y diagnosticando y caracterizando de una manera distinta, y por aspectos técnicos o por aspectos simplemente de, más diría, valorativos o políticos respecto de la jerarquización de ciertos datos sobre otros. ¿Qué dice una definición que ya la he estado diciendo y que puede ser muy ramplona? Alguno puede decir, no, pero esto yo no voy a hacer una maestría para que me digan esta definición. Pero partamos de algo sencillo. Un problema es una brecha entre lo que observamos y lo que deseamos. Puede haber una definición más compleja, pero esta es la esencia de lo que, digamos, de lo que significa algo, digamos, una realidad que no nos satisface y que consideramos que es pasible de una intervención pública. Esta definición, ¿qué es lo que nos dice? Es que finalmente el problema es una construcción subjetiva. Y la palabra subjetiva no es una mala palabra, simplemente quiere decir que la hacen seres humanos. El problema no está ahí afuera de nuestra interpretación. El problema está afuera, pero nosotros, y en ese sentido tiene ese grado de objetividad, pero en realidad su caracterización como problema es una construcción que hacemos nosotros a partir de esta comparación entre lo que observamos y lo que deseamos, y a partir de las distintas fuentes de información que tenemos a mano.
que un problema tenga una difusión generalizada y un acuerdo generalizado no lo convierte en objetivo, no lo convierte en externo a nuestra propia conciencia. Posiblemente el 99% de las personas crea que las privaciones materiales, lo que uno diría asociado a la pobreza, así que las personas no tengan, por ejemplo, suficiente alimento, es un problema, es algo indeseado e indeseable. Y seguramente el 99,9% de las personas piensa eso. Eso no implica que el problema de la pobreza no sea un problema subjetivo, que es que nuestra sociedad ha problematizado una carencia como esta y lo ha hecho de una manera generalizada, de carácter universal. Ahora, si pensamos en otro problema asociado, el de la desigualdad, posiblemente no el 99%, un porcentaje menor, no puedo decir cuánto es porque no lo sé, pero un porcentaje menor puede considerar que la desigualdad es un problema, pero un porcentaje importante puede decir que la desigualdad está en la base de la posibilidad de que una sociedad crezca, es decir, que de alguna manera plantee un desafío, digamos, de innovación. La innovación necesita una mínima condición de desigualdad para, digamos, para activarse. Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, no estoy diciendo, no estoy invitando a ponernos de acuerdo en eso, simplemente a decir que, bueno, ahí ya no hay un acuerdo del 100% respecto de que algo es un problema. Y cuando pensemos la movilidad y la situación de movilidad de las personas en el área metropolitana, en zonas rurales, ¿cuál es el problema de movilidad? O alguna cuestión que veamos específica. ¿Hasta qué punto consideramos que eso es un problema? Un problema que además sea pasible de intervención pública. Bueno, ahí vamos a ver que hay una disputa importante alrededor de la definición del problema, disputa que no es solo técnica, sino que es también valorativa y política. Bueno, hay distintos tipos de problemas, intermedios, finales, actuales, potenciales, simples, complejos, y eso que tiene que ver con la cantidad de, no quiere decir importantes, sino simples en la medida que puede haber pocas dimensiones que expliquen el problema, o complejos, que hay una densa red de factores que explican el problema, y lo que Matus denominaba estructurados o débilmente estructurados o cuasi estructurados, que son aquellos problemas cuya explicación no sigue necesariamente un patrón sistemático y que las distintas interdependencias entre los factores que explican un problema dependen del contexto, del momento, del lugar, del tiempo, y que no hay un patrón sistemático. Eso es lo que muchas veces ha llevado a los especialistas en planificación a decir, bueno, hay una complejidad particular con los problemas complejos cuasi estructurados, o sea, problemas donde hay una fuerte discrepancia o disputa alrededor de su definición, en donde hay mucha discusión acerca de cuáles son los factores, las causas que inciden y los tipos de interdependencia entre esas distintas causas, y problemas como la inseguridad o la incapacidad productiva, digamos, de pequeñas unidades minifundistas, son problemas complejos cuasi estructurados. En la bibliografía de habla inglesa, no me voy a detener mucho con esto, se habla mucho de lo que se llaman los wicked problems, o problemas perversos, problemas retorcidos. ¿Qué son estos? Problemas muy complejos que están más allá de la capacidad de una organización para comprenderlos. Hay desacuerdos respecto de las causas, frecuentemente hay desacuerdos respecto de cómo enfrentarlos, requieren de soluciones específicas, innovadoras, y hay bastante trabajo, bibliografía o textos que tratan de abordar estos problemas perversos, complicados, retorcidos, etc. El cambio climático, la pobreza extrema, conductas adictivas, el despoblamiento rural, inactividad juvenil, etcétera, etcétera. Un ejemplo, esto del cambio climático, en donde hay, más allá de que con el tiempo ciertas teorías van ganando o perdiendo fuerza, pero hay
y hasta hace un tiempo había distintas teorías alrededor del cambio climático, una más vinculada a un diagnóstico de modos de consumo en el capitalismo avanzado, en particularmente en los países más ricos y que requieren de cambios, digamos, en sus estilos de vida, por toda la existencia de ese despilfarro, derroche, etcétera, etcétera. Una teoría que tiene que ver más que con el problema de la planificación general, es decir, cuánto es lo que se emite, cuánto es lo que se puede absorber, cuántas son las restricciones que hay que establecer, qué acuerdos tienen que hacerse entre los distintos países, y un problema más de planificación, más que específicamente de conductas de despilfarro, y después una teoría más, digamos, diría, más voluntarista y que estuvo muy presente en muchos países, incluso en Estados Unidos hasta hace poco, que en realidad los cambios, primero, no son catastróficos, ahí donde vemos que también hay una valoración sobre el cambio específico, el aumento de la temperatura y hasta qué punto es el producto, digamos, de una interacción humana y es propia de lo que se llama en los nuevos informes de desarrollo humano el antropoceno, o es en realidad una derivación de ciclos meteorológicos que provienen además de ciclos astronómicos y que tienen impacto en ciclos también hidrológicos, etcétera, y que de todas maneras, más allá que pueda haber estos ciclos, además el progreso tecnológico que en el pasado ha resuelto muchísimos problemas, también va a resolver este. Entonces, realmente hay poco que hacer con respecto a esto. Bueno, seguramente digamos, la conferencia de París adoptó más este criterio de planificación, pero digamos, hay distintas teorías alrededor de esto. Por supuesto que con el tiempo algunas van teniendo más respaldos y otras menos respaldos, y entonces de alguna manera los que son problemas complejos también se van haciendo, se van acotando y empieza a haber más consensos, como en el caso de lo que pasó con el tema del control del tabaco y todas las políticas, digamos, de reducción del consumo de tabaco y de los ambientes libres de humo, donde hace unos años atrás era realmente un problema donde había mucha disputa en términos de evidencia sobre el efecto del uso y el consumo de tabaco, y hoy por hoy hay mucha más evidencia que respalda determinadas visiones del problema y determinadas respuestas que ya hay mucha experiencia respecto de su efectividad, ¿no? Ambientes libres de humo, control de la propaganda o publicidad de la industria tabacalera, etcétera, etcétera, etcétera. En la definición del problema hay cuestiones que son importantes. Esto tiene que ver un poco más con un curso de diseño de programas, pero me parece importante que ustedes lo consideren y que lo contemplen, y es que, por un lado, hay que definir con claridad la variable o la dimensión analítica que nombra el problema. Cuando yo digo movilidad, ¿a qué me estoy refiriendo? Cuando digo hay bajo acceso al transporte público, bueno, ¿qué quiere decir acceso al transporte público? ¿O qué quiere decir movilidad ciudadana? ¿O qué quiere decir movilidad sostenible? Esto implica una definición clara de esa variable con sus observables e indicadores. ¿Cuáles son los indicadores de esa dimensión, de esa variable? Por otro lado, hay que especificar en el problema el sujeto padeciente. ¿Quién es el sujeto que está padeciendo o afectado por el problema? ¿Es un sujeto, un ser humano con determinadas características? ¿Son colectividades? ¿Son sujetos, digamos, artificiales, por decirlo, artificios del tipo, no sé, empresas, familias, grupos, países, distritos administrativos, o son personas con algunos rasgos del punto de vista biológico, de capacidad, de género, etcétera? Bueno, hay que clarificar el sujeto, y eso muchas veces hay disputa, ¿cuál es el sujeto padeciente? Y después hay que clarificar las dimensiones de tiempo y espacio en la definición del problema. Yendo un poco al cierre de esta primera parte un poco más larga, todo problema tiene una explicación. Quizás no podemos abordar esa explicación, quizás esa explicación no tenemos suficientes elementos de juicio
para explicitar esa explicación. Y en algunos casos, como en los problemas retorcidos, perversos, los wicked problems, posiblemente la explicación no sea única y sea cambiante y no siga un patrón único. Pero finalmente, la intervención de políticas públicas que apunta a un blanco que es un problema público, que ha sido caracterizado de una determinada manera, la intervención se hace a partir de un modelo explicativo del problema, es decir, a partir de la identificación de lo que son las causas del problema. O sea, intervenimos sobre causas del problema. En general, en todo el campo de las políticas públicas. Por eso es importante, en la caracterización del problema, es indagar sobre cuáles son las causas que están detrás de la emergencia de ese problema. Y esas causas son de distinto nivel. A veces son causas inmediatas, ¿no? Por ejemplo, no sé, un caso, la desnutrición infantil. Uno puede decir, ¿y por qué hay desnutrición infantil? Y alguien puede contestar de manera muy rápida y muy inmediata en el orden de los hechos, decir, porque no comen, ¿no? Porque los niños no están ingiriendo la cantidad de calorías o proteínas suficiente. Ahora, yo puedo ir más allá y digo, pero ¿y por qué no ingieren las proteínas y calorías? Y ahí voy a encontrar una causa de un segundo nivel, incluso en términos figurativos, de profundidad, que es, bueno, porque no tienen dinero en esos hogares. También puedo seguir preguntando, y bueno, ¿y por qué no tienen dinero? Y encontrar una causalidad más remota, pero que está asociada en una cadena de causa-efecto, y que puede ser porque hay desempleo en el lugar, porque cerraron fábrica, porque hay desempleo, porque hay una pobreza muy, muy significativa, etcétera, etcétera. Entonces, la estructura causal está compuesta por un conjunto de factores que tienen una incidencia a veces unilateral o a veces combinada con otros factores para producir el problema que estamos observando en la actualidad. Si tomamos el caso que estuvimos estudiando, y yo parto a decir, pongamos que diga la baja incidencia del ferrocarril de cargas en la matriz logística argentina. Pongamos que es. ¿Cuál es la variable ahí? Incidencia, bueno, incidencia en la matriz de cargas. Tengo que explicar qué es incidencia en la matriz de cargas y por qué al decir bajo, y de acuerdo a un registro que está asociado a esa caracterización de bajo, eso es un problema, porque si digo que la incidencia es del 4 o del 5%, es porque estoy pensando, y lo veo como problema, es porque estoy pensando que debería estar en 10 o en 15% en la Argentina. En otros países está en 40%, pero en la Argentina podría estar en 10%. Hace poco, no sé si fue el presidente de la República o desde el ministro, mencionaron este porcentaje del 10%, ¿no? Entonces, claro, el problema es porque no estamos en el 10%. Y entonces aparece, bueno, ¿y por qué no estamos? Y aparecerán las causas que muchos de ustedes mencionaron en sus distintas presentaciones y que tienen que ver con el problema de la inversión, los factores productivos, la cercanía con, digamos, con los centros multimodales y en particular con los puertos, el tema de la calidad de las organizaciones empresarias y sus incentivos, los marcos legales. Bueno, la pregunta es, ¿y cómo estos distintos factores, que son distintas causas y que pueden estar en distintos niveles, cómo actúan en conjunto? Bueno, no estoy para resolverlo ahora, pero digo, es complejo definir eso y aparecerá siempre alguien que dice que la principal causa es esta, porque entiende que los datos están apuntando a esto, y otro puede decir, no, la causa es este conjunto de factores que actúan de manera combinada. Entonces, en el análisis de política, la caracterización del esquema causal que da pie a un problema es muy importante porque de alguna manera da pie a lo que
va a ser la intervención. La intervención lo hace a través de las causas. Entonces, si a partir de este diagnóstico que hicimos del ferrocarril de carga me preguntaran, bueno, ¿qué hacemos en los próximos años? Y bueno, diría, bueno, hagamos una fuerte inversión, no sé, de 10.000 millones de dólares en vías. Identifiquemos las principales vías, de los principales trayectos y corredores y hagamos una inversión en vías. Hagamos una inversión en calidad empresaria, incluso de la empresa pública. Es decir, bueno, ¿qué tipo de gerentes públicos tenemos nosotros en la empresa Belgrano Cargas y Logística? ¿Realmente están pensando en un negocio comercial, en prestar servicio al cliente o no? Entonces tenemos que hacer una fuerte inversión en reclutamiento, etcétera, etcétera. No lo sé. Las respuestas de política pública van a tener que ver con esa causalidad. Y bueno, no quiero extenderme mucho con esto, pero también se puede discutir mucho qué quiere decir una causa, bueno, el efecto que tiene una dimensión específica sobre otra. Si yo digo X es la calidad de la inversión o la calidad de la vía, y es la cantidad de tráfico, bueno, si baja la calidad, baja el tráfico. Pero bueno, esa relación puede ser también inversa y hay muchos factores que muchas veces se afectan mutuamente. Bueno, o también puede darse que ciertos movimientos que se dan de manera simultánea en dos variables no sean por la incidencia de una sobre la otra, sino por la aparición de un tercer factor que incide, como este factor Z, que incide simultáneamente sobre X y sobre Y. Entonces la relación entre estos dos es lo que se llama una relación espuria. Bueno, hay mucho por comentar al respecto. En parte, y con eso voy avanzando un poco al cierre de esta primera parte, en parte está algo que aparece en la bibliografía de las causalidades y del análisis de causas, que es esto que se llama, perdón, lo voy a decir acá, el INUS, que es, en realidad sigue la sigla en inglés, pero que quiere decir la parte insuficiente pero necesaria de una condición causal que es en sí misma innecesaria pero suficiente. ¿Qué es lo que pone en esta discusión? Lo que se pone es que en el marco de las distintas causalidades hay causalidades o causas que son necesarias y causas que son suficientes, o causas que son suficientes pero no son necesarias. ¿Qué quiere decir que una causa sea necesaria? Quiere decir que si vemos un efecto B es porque estuvo A. A es necesaria, porque si vemos B es que estuvo A. ¿Qué es una causa suficiente? Es que si tenemos A, tenemos B. Si tenemos A, tenemos B. Y lo que se da muchas veces es que en el conjunto, en la explicación causal, se dan factores que intervienen en el marco de condiciones causales, como en el de este ejemplo distinto, ¿no? Más de la vida cotidiana, de otra característica. En esto, ¿qué estamos diciendo? En este ejemplo, un cortocircuito produjo un incendio, pero como parte de una condición más general, que es que hay proximidad de material inflamable y ausencia de matafuegos. El cortocircuito en sí mismo no es una condición suficiente. Lo que es una condición suficiente es todo el conjunto. Ahora, todo ese conjunto tampoco es una condición necesaria, porque el incendio puede provenir de otra causa. No sé si me entienden con eso. Y, por ejemplo, llevándolo a otro ejemplo, el canal troncal, la hidrovía, el canal de navegación troncal, ha sido una condición necesaria, pero no suficiente en el desarrollo de las exportaciones agrícolas. Ha sido parte necesaria de un complejo de condiciones productivas, técnicas, logísticas, financieras, que como complejo ha sido necesario y suficiente para la expansión de las exportaciones. Entonces, existe como condición, pero existe como condición en un contexto en donde el complejo causal completo es el que
responde como causa necesaria y suficiente, y sobre el que debería operar después una política pública, que no debería restringirse exclusivamente a uno de esos componentes causales, sino al conjunto de la trama de causas. Me quedan 2 filminas más y cerramos pues, esta primera parte. Por ejemplo, bueno, otro ejemplo de otra naturaleza, el abandono escolar en el secundario. Hay distintas causas que en muchos casos no se combinan de la misma manera. Puede haber, cada una de estas causas individualmente puede ser suficiente para producir el abandono escolar, pero no son individualmente necesarias. ¿Por qué? Porque el abandono escolar puede producirse por cada una de estas causas, a su vez puede producirse por una combinación de estas causas. Basta que una de ellas se produzca para que haya abandono escolar. Por eso cada una de ellas es suficiente y ninguna es necesaria. Pero en algunos casos, pues eso depende, como hay variedad de casos ahí, no es como en el caso anterior, donde las exportaciones agrícolas son unas, como globalidad, es que en algunos casos se tiene que dar esta conjunción de factores. Cierro con un ejemplo de lo que usualmente aparece, y muchos de ustedes pueden estar familiarizados a través de los árboles de problema, las redes explicativas, los marcos explicativos, son distintas formas de contar lo mismo, y es decir, a partir de un problema, en este caso que está marcado con un poco más de detenimiento, que es el de siniestralidad vial, preguntarse cuáles son las causas, generalmente tienden a ponerse por convención debajo, y que la fuerza de la causa es la dirección de la flecha, desde luego, y en este caso con una particularidad: mientras más gruesa es la flecha, más incidencia tiene ese factor sobre el factor que sigue. Entonces, en este caso, lo que dice este modelo, que es un modelo como un ejemplo, no debe tomarse como el modelo absoluto de cómo se producen siniestros viales, pero es un modelo simplemente para discutir, básicamente para discutir, la principal fuente explicativa de la siniestralidad es el comportamiento de los conductores. En combinación, a veces, y ahí aparecen estos círculos que combinan factores con un déficit de infraestructura, o también con cierto comportamiento temerario de ciclistas o peatones, por ejemplo. Y ahí lo que trata de alguna manera este ejemplo, nada más, que es un ejemplo para ver cómo uno puede pensar la articulación de distintos factores en distintos niveles, porque cuando uno dice la siniestralidad vial es producida principalmente por el comportamiento inadecuado, bueno, hay que poner el adjetivo concreto ahí, de los conductores. A su vez, uno se pregunta, pero ¿y ese comportamiento por qué se produce? Bueno, se puede producir porque un déficit en la formación y en la certificación del cumplimiento de reglas, o un déficit de formación de los conductores, la ausencia de control público y eventualmente en algunos casos, que puede actuar de manera combinada, el consumo previo de sustancias que hace que se debilite los controles y el comportamiento sea errático. Y a su vez, cada uno de esos factores puede tener a su vez otros factores que lo explican. Lo que este modelo, más allá de presentar un poco un ejemplo de esta presentación de causas, es que distingue dos cuestiones: la siniestralidad de la mortalidad. Y esto es importante a la hora, por ejemplo, de política con respecto a esto y de medidas protectivas, porque hay algunas que tienen que ver, que son previas al siniestro, y hay otras que tienen que ver con ciertos soportes técnicos de los vehículos, o los airbags, o ciertas medidas protectivas, digamos, de fabricación de los vehículos, o el uso del casco en el caso de ciclistas o de motociclistas, etcétera, que producido el siniestro reducen la mortalidad. Entonces hay cuestiones que hay que distinguir: los factores que reducen la siniestralidad y aquellos que reducen la mortalidad. Entre otros, por ejemplo, la existencia de una respuesta sanitaria
oportuna, por ejemplo. O sea, eso reduce mortalidad, sobre todo si se da dentro de los primeros 30 minutos. Bueno, dejo de compartir, les pido disculpas porque se extendió un poco, pero porque era bastante densa la cantidad de información en esto. Después lo vamos a hacer un poquito más corta. Detengo ahora la grabación.